¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Estamos efectivamente en Portada, aquí en Telemiño, al final de la semana ya. Esto toca viernes, día 7 de julio. Efectivamente, San Fermín. No toca ni encierro, ni toros, ni nada por el estilo en el programa de hoy, que eso sí, abordará como siempre algunas opiniones sobre los titulares del periódico. Titulares que enseguida les leemos y después ya turno y protagonismo para los comentaristas de hoy, que son José Antonio Fraiz. ¿Qué tal, José? Muy buenas, un placer. Muy bien, muchas gracias. Jacinto Seara, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y también está Paco González. Hola, Paco. Un saludo. Buenos días. Estos son los asuntos que destaca el periódico en su portada. El primero de ellos dice: Ourense muestra sus sectores estratégicos al mercado americano. En el conjunto de la portada, esa es la principal de las apuestas. Vayamos por partes después de ese titular principal. Varios subtítulos. Un centenar de empresas intercambian información en la segunda misión con Estados Unidos. Después declaraciones, por ejemplo, de Manuel Baltar. Generamos espacios de oportunidades, ahora hay que aprovecharlos. Linda Sánchez, congresista demócrata, dice: es el momento de fortalecer nuestras relaciones. Patrick Meehan, congresista republicano, afirma: es una oportunidad única de negocio. En la foto, pues ahí está parte de esa embajada americana ayer en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Otros temas en la portada: condenado a 31 años de prisión por asesinar a su esposa hospitalizada. El inculpado recurrirá la sentencia. Hablamos del famoso caso de Aniceto y el asesinato que hizo a su mujer cuando ella efectivamente estaba hospitalizada. En el apartado Más Noticias, la pareja que huyó con su hija del complejo hospitalario regresa con ella y una hermana enferma. También una granizada de 15 minutos arrasa tierras de cultivo de Xunqueira de Ambía. Sin duda importante. Galicia establece 15 festivos en 2018, pero uno de ellos habrá que recuperarlo. Eso ha de ser cosa de Montoro. El Gobierno central ofertará 20.000 empleos públicos en el plazo de 18 meses. Unánime condena a prisión perpetua al padre de Moraña que mató a sus hijos. Las empresas dan por roto el diálogo con la Xunta sobre el transporte rural. En lo alto de la portada, reunión en la Moncloa. Rajoy y Sánchez escenifican unidad contra el referéndum catalán. Hoy, con el periódico, García Lorca para los niños. Primera entrega por solo 2,95 € más el cupón del lomo. También un extra tiempo de rebajas en Ourense. Como decimos, es viernes 7. Vamos a hacer unos comentarios sobre uno de los últimos asuntos que cité, que está en lo alto de la portada, ahí con dos líderes, uno el del Gobierno, otro el del PSOE. Reunión en la Moncloa. Ahí lo tienen, Rajoy y Sánchez escenifican unidad contra el referéndum. Bueno, al menos se dan la mano. Yo creo que la última vez... Sí, no, José Antonio. Yo creo que la última vez que se había visto, creo que ni la mano se dieron. Fue aquel famoso gesto de que Pedro Sánchez tendía la mano y él se procedió a abrocharse la chaqueta. En fin, ¿esperas mucho de estas relaciones? ¿Son episódicas? ¿Crees que es lo que toca dos partidos como el PSOE y el Partido Popular de hacer una especie de puesta en común en torno al desafío catalán? Bueno, es que es un tema vital, es un tema de Estado y es lógico que el partido de gobierno y el principal partido de la oposición pues estén como una piña en este tema, pero es claro, es que no puede haber fisura. Desde mi punto de vista. ¿Tú crees que...? No debería haber ningún tipo de fisura al respecto, ¿no? Es un referéndum, creo que está claro que es ilegal, ¿no? Y por tanto no se puede hacer, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque estuvieron creo 2 horas y media hablando y bueno, al parecer hablaron de varias cosas, esta fue una de ellas, pero bueno, se escenifica mucho lo obvio porque desde luego noticia y noticia del copón de la baraja sería que Pedro Sánchez se desmarcase en este caso, pues de la unidad sobre el desafío catalán, ¿no? Sí, es evidente que esta reunión en fin, es acordada ya para tener un efecto, ¿no? Claramente, ¿no? Es que faltaría más. Está el tema
vamos, a la vuelta de la esquina, como para no dejar pasar, digamos, lo que queda de julio y agosto, ¿no? Esto tendría que hacerse ya. Evidente. Bueno, Jacinto. Yo creo que ha sido lo que habéis dicho perfectamente, una escenificación de unidad, pero que los pensamientos son contrarios. IZ sigue insistiendo en que hay que dialogar. Ayer Pedro Sánchez siguió insistiendo que la única solución que para Cataluña es el diálogo, y yo no veo qué diálogo hay, porque el diálogo que hay es o sí, y por otro lado es o no. Entonces me parece que de diálogo no hay nada, que ha sido un gesto importante de cara a la galería y a los periódicos, incluso a los catalanes. Me parece que sí que hay que reconocerlo, un gesto que hay, pero nada más que eso, como gesto, porque creo que no se han puesto de acuerdo en nada, porque siguen pensando en un Estado plurinacional. Nadie habla de tocar la Constitución, nadie habla de que habría que modificar el artículo 188 y lo que es más gordo. 155. 155, perdona. No, el artículo octavo. Perdona. Es la suspensión de la autonomía. Yo hablaba del artículo octavo, que es el de las autonomías. Tengo que confesar ya, antes de que me lo preguntes, que no es la Constitución mi fuerte. No soy catedrático de Derecho Constitucional, ni siquiera lector de la Constitución. Algunas cosas me he quedado. Sí me la he leído, bueno. pero vamos a ver. Y después, que si nosotros vemos lo que estos señores, que son los que mandan, han hablado, y en cambio vemos lo que Felipe González, Aznar y incluso Zapatero dijeron, que había que aplicar el artículo 155. Bueno, Zapatero no lo llegó a decir. No, pues se marchó para Venezuela. Sí, perdona, está en Venezuela. Sí. Entonces, quiero decirte que ahí hay algo que no encaja, y yo sigo diciendo, ojalá me equivoque, estamos llegando tarde, porque esto hace 5 años se pudo haber cortado como se cortó el País Vasco. Claro. Bueno, don Francisco. Yo voy un poco por esta línea y discrepo un poco del amigo. Es muy sano discrepar. Frank, porque yo la verdad espero muy poco de este Partido Socialista en relación a este asunto. Es decir, de hecho, no hay más que ver las declaraciones que se produjeron ayer y fueron todas en un tono de absoluta ambigüedad. Es decir, naturalmente el Partido Socialista está en contra del referéndum, porque es evidente que es un referéndum que no lo ampara ninguna ley ni ninguna legislación. Es un referéndum que no tiene ningún sentido, que además puedes votar 2 o 3 veces, y no tiene censo siquiera. Y, sin embargo, al mismo tiempo se responsabiliza al presidente del gobierno de no dialogar, pero ¿cómo vas a dialogar contra alguien que está, o con alguien que está promoviendo una ilegalidad? Es decir, me parece que le falta un poco de contundencia a la postura del Partido Socialista, que yo creo que es un poco la línea de Pedro Sánchez, es decir, de que ni agua al gobierno del Partido Popular, sea sobre el tema que sea. Y en este, que es un tema, y ahí sí que coincido plenamente contigo, Javier, que es un tema absolutamente vital para el país, vital para el concepto de Estado y para el concepto de España, y el PSOE, que es un partido constitucionalista, que es un partido que tiene una historia que ha gobernado, porque no es un partido que venga de la oposición, sino que es un partido que ha tenido una amplia experiencia de gobierno. Esa actitud de ambigüedad a mí no me genera ninguna confianza, la verdad, y tengo que decirlo así. Sí, pero bueno, como unos mínimos, yo creo que peor sería que incluso que no se... Pero estaría más claro, pero estaría más claro, para mí, ¿no? Bueno, perdona. Es que creo que no hay mínimos. Es que eso por eso hablé de escenificación. Esta es una obra de teatro, en donde hay tramoya, en donde hay vistas, telediarios, etcétera. Bueno, también si tildamos esto de obra de teatro, ¿cómo no tildaremos entonces también la puesta en escena de alguas cosas que se hacen desde Cataluña? Sí. En el propio teatro hace un par de días. Es que eso es tragicomedia. O vodevil. No, pero quiero decirte que creo que es que no están de acuerdo en nada. Coincido contigo. Y ahora, que había que hacerlo,
que tenían que hacerlo. Que esto es lo sí, urgente. porque hay una cosa urgente. hay una cosa que coincidió 2 veces y que yo quiero poner sobre la mesa. La ministra, por primera vez, un ministro dijo que las Fuerzas Armadas, y sin venir a cuento, estaban para defender la unidad de España. Felipe VI se ha recorrido en estos últimos meses de junio todas las academias de aire, tierra y mar. El Corpus Christi, que no salían los militares en ningún momento, y Dios me libre de eso, salieron 12 compañías a desfilar. Quiero decirte que... ¿Eso qué significa? Es que yo no interpreto muy bien la... Eso significa que por otro lado hay un grupo que sí que está diciendo, ojo, que estamos aquí y que... Y entonces, ruido de sables. No, es que hay ruido de sables por 3 sitios. El otro ruido de sables es el Coletas. Claro, no. Ah, perdón. Claro, porque es el salvador de la patria. Y Dios me libre de que venga un salvador de la patria. Y perdón a todos los que piensan como esto. Estoy hablando solo de una persona, no de la ideología, que es muy respetable para todos. Pero eso sí que yo le tengo miedo. Y le tengo miedo que esto acabe, porque es un enfrentamiento de trenes. Y los enfrentamientos de trenes acaban mal. Y esto es lo que yo tengo miedo, porque lo que no se puede hacer es, durante 4 años, dejar desde el gobierno que todas las leyes, todos los actos del Constitucional se los hayan pasado por el forro y no hayan hecho nada. Bueno, hacía tiempo que no venías tan positivo a las tertulias. Ya echaba yo de menos ese ramalazo positivo y de Jacinto. Jolines, hablaste de caudillos, hablaste de un montón de cosas. Bueno, y no hablé del dictador, ¿eh? Que podrías. Bueno, todavía nos quedan unos minutos No. Yo creo que este tema va a ir más por la vía jurídica, por la vía legal, que por cualquier otra vía. De todos modos, esta hidra también la alimentamos entre todos. Pero también... Escúchame una cosa, quiero decir, siempre se necesitó, siempre hubo un presidente que empezó a hablar catalán en la intimidad. Siempre tuvimos a un presidente pues que le daba el famoso 30% que pedían desde Cataluña. Siempre hubo cambios en los estatutos, siempre hubo, no sé, siempre hubo cesiones en ese sentido. Y bueno, lo que se empezó pidiendo, un dedo, ahora ya vamos en el brazo. Es que ayer se pidió la catedral de... ¿Para un economato? La catedral de Barcelona. No, para música. Era para un economato. Para un economato, sí, y también para algo de música. Sí. O sea, es verdad. Estamos llegando al vodevil. Polivalente. Estamos llegando al vodevil, pero el vodevil puede ser una los de la CUP pedían que la catedral, no la catedral del mar, sino la de Gaudí, que fuera un economato. Todavía del Camp Nou no se sabe nada, pero bueno, déjale pensar que algo se le ocurrirá. Dime, Paco. No, yo lo que quería decir es que la verdad es que desde Cataluña lo que se ha aprovechado son las debilidades del gobierno y de la situación. Sí. A mi modo de ver, la independencia es en cierta medida una forma de tapar otros problemas. Es decir, Cataluña hoy sería una comunidad en quiebra técnica económicamente si no tuviera el respaldo del gobierno español. Pero ¿cómo cala el mensaje de que España nos roba, Sí, pero bueno, ese es un mensaje que desde el nacionalismo se va a dar en todas partes, es decir, porque el sentido nacionalista es ese de propiedad o de asentamiento en un territorio y de que el que está fuera del territorio es dañino contra ti, te perjudica, te daña, te mira mal, no te quiere bien. Es decir, eso va calando y al final, incluso si nos damos cuenta, la mayoría de los líderes independentistas ni siquiera son nacidos en Cataluña, sino que son oriundos de otras comunidades, otras regiones y que se han ido desarrollando allí, ¿no? Muy bien. Sí, es verdad. Dime, José Antonio. No, que incluso a niveles inferiores, mucho menores, no de esta dimensión,
pues hay estas actitudes, ¿no? Comportamientos respecto, por ejemplo, a la centralidad, ¿no? Bueno, mismo la universidad, ¿no? No sé. Cuando nos llaman pues, campus periféricos, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros reivindicamos, ¿no? También nuestro campus o nuestra autonomía. Claro, entonces esto digo que es un poco la sociedad misma, ¿no? Sí. Te lleva a eso, ¿no? A veces con razón, otras veces sin razón, pero bueno. No, el problema es cuando traspasas Claro, unos límites. claro. Cuando, Hay unos es decir, límites, ese debate, esa tensión siempre es buena. Es decir, te genera elementos positivos. Ahora, cuando tiras de la cuerda más de lo que la cuerda da, entonces rompe. Tenía yo un profesor que decía no hay peor centralismo que el cercano. Porque al final... Bueno, pues sí. Ahí yo me quedé con esa... Ahí estoy de acuerdo contigo. Pues era un profesor que decía, centralismo lo hay siempre, y no hay peor centralismo que el cercano, porque es el que te está más encima. Llámale autonomía provincial, es verdad. Uniprovincial, tal. Al final la burocracia y el control sobre determinados resortes de la sociedad siempre va a estar ejercido por alguien que te quiere, hombre, entre comillas, someter, pero sí por lo menos controlar. De todos modos, y ya para cerrar este asunto, a lo mejor quizá debí de empezar por esto que voy a decir ahora. Esta semana se dio a conocer pues el sondeo del CIS, que mide las preocupaciones que tiene o que tenemos la sociedad. Resulta que el tema catalán no interesa a nadie. Está, creo que en el puesto 20 entre las principales preocupaciones. Porque yo creo que en el fondo la sociedad española en general lo tiene claro. Es un tema que no tiene recorrido. Claro. Igual que lo tenía claro con el Estatuto Vasco y cuando lo plantearon, y era un tema que no tenía recorrido. Allí se acertó llevándolo al Parlamento y cerrando el debate. En este caso no. Aquí se abrió además, incluso se llegó a decir cuando gobernaba Zapatero, que el estatuto que viniera de Cataluña, fuera como fuera, sería aceptado sin tocarle una coma. Eso es una butad, porque no puede ser. Es decir, tú no tienes ninguna garantía de cómo te va a llegar ese estatuto, cómo te va a llegar esa propuesta. Pero yo creo que la sociedad en general tiene claro que eso no tiene ningún recorrido. Y más en una sociedad como la actual, donde cada vez hay mayor globalización, es decir, es ir contracorriente. Estamos integrados en Europa, en una Europa donde todos nos necesitamos, donde tenemos un montón de problemas comunes, donde no tiene. Además, incluso en la propia Cataluña, son conscientes de que Cataluña sin Europa o fuera de Europa no es viable económicamente. Entonces, bueno, permitidme que hacemos un pequeño paréntesis para volver de inmediato en la segunda parte del programa. Hasta ahora.